ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Hoy vamos a hablar del Ramayana. Hay un personaje muy peculiar en el Ramayana que es símbolo de devoción y amor a los pies del Señor. Su nombre era Kakaushun. Y esa es la historia de hoy. Vean, existió un joven que se interesó en un momento de su vida por la vida espiritual. Y ese joven reunió un dinero, y cuando ya tenía esa cantidad de dinero reunida, pensó buscar un maestro y vivir de la vida espiritual. Y así empezó su camino espiritual, encontró a un gurú. Pero la naturaleza de este muchacho era muy orgulloso, de naturaleza. Y tenía grandes ambiciones de llegar a alcanzar un elevado desarrollo espiritual. Así fue como conoció a un Mahatma y empezó a recibir enseñanzas de él. Este muchacho era un devoto de Shiva. Y él empezó a recibir las enseñanzas de su gurú. Y vean, en la India, igual que aquí en todas partes, dentro de la misma India, ustedes van a ver que hay muchas líneas de pensamiento, corrientes espirituales. Ustedes van a ver que están los Shivaitas, ¿verdad? Y los que están los Vaishnavas, que adoran a Vishnu, los que adoran a Shiva. Y en fin, hay muchas líneas. Y entonces hay mucho fanatismo detrás de eso, y muchos de los que adoran a Shiva no adoran a Ram, y los que no adoran a Vishnu, y los que adoran a Vishnu no adoran a Shiva. Él era un devoto de Shiva, y después de un tiempo se dio cuenta de que su gurú era un devoto de Ram, y entonces eso lo perturbó, y el gurú trató de explicarle, o sea, ¿cómo tú piensas adorar a Shiva? Si Shiva adora a Ram, ¿cómo puedes llegar a Shiva si no es a través de Ram? Y ustedes siempre van a ver que la historia real es que Shiva dice que él no es Dios, él dice que su Dios es Ram. Y Ram dice que él no es Dios, que su Dios es Shiva. Y Brahma dice que él no es Dios, que su Dios es Shiva y es Ram. En fin, nosotros sabemos que los tres son uno solo. Así fue como empezó esa perturbación en su mente. Y en una de esas él estaba haciendo su trabajo, su puya y su meditación, y llegó el gurú, al ashram. Y él, en su orgullo y su terrible confusión, no se dignó a levantarse y a hacer pranam. No quiso hacer la reverencia acostumbrada de respeto al gurú. Y el gurú se dio cuenta, pero gurú es gurú. Después de todo, como decíamos, Gurudeva. Y no le puso mucha atención. Pero vean, hay un dicho que dice que si tú haces algo en contra de Shiva, el gurú puede interceder por ti y salvarte. Si haces algo en contra de Dios, el gurú puede interceder por ti y salvarte. Pero si haces algo en contra del gurú, ni Shiva mismo, ni Dios mismo te va a salvar. Y
Así fue como en aquel momento el señor Shiva se manifestó delante de aquel joven. Él pensó que había alcanzado un gran estado de desarrollo y el señor Shiva se paró delante de él, fue para castigar, para maldecirlo. Y inmediatamente arrojó sobre él toda la maldad, porque su gurú era un gurú verdadero, lleno de amor. Y le dijo: conviértete ahora en serpiente y vive como serpiente, arrástrate por el suelo. Y el gurú no hallaba cómo detener a Shiva, y después que el señor Shiva habló, él se rindió a los pies de Shiva. Y entonces ocurrió que el señor Shiva, después de haber arrojado aquella maldición sobre el discípulo, el gurú después se rinde a los pies de Shiva y le pide que lo perdone. Y el señor Shiva, el señor Shiva dice algo: para mí, es tan querido para mí como el mismo señor Ram. Para mí es tan querido como a Dios mismo aquel que perdona fácilmente, aquel que perdona con facilidad, que fácilmente concede el perdón. Es un poder, va más allá de cualquier religión la capacidad de perdonar. Dios se complace con el que perdona. Y el señor Shiva se llenó de gozo y de alegría al ver la condición del gurú. Y le dijo que le iba a conceder un don por tener aquella, que le pidiera lo que quisiera. El gurú pudo haber pedido lo que él quisiera, pudo haber pedido el dinero que quisiera, pudo haber pedido el desarrollo y alcanzar, el encarnar como divinidad misma, pudo haber pedido muchas cosas. Pero el gurú le dijo: Señor, concédele a mi discípulo la beatitud final, concédele la iluminación a él. Y el señor Shiva quedó todavía más impresionado con el amor del gurú. Ese es el amor verdadero del gurú. Y le dijo a aquel muchacho: bueno, entonces vas a encarnar así como serpiente, pero sucesivamente vas a tomar encarnaciones de otros cuerpos más evolucionados hasta que vas a encarnar como ser humano. Vas a estar consciente, vas a encarnar como animal, pero vas a estar consciente de todo esto, como la mente de un ser humano. No vas a olvidar nada, ninguna de tus encarnaciones. Y por mi bendición alcanzarás todo algún día. Y así fue. Se volvió serpiente y encarnó, y rápidamente se despojaba de su cuerpo y pasaba a otro cuerpo. Y así pasaron el tiempo hasta que encarnó como ser humano, que ya es una bendición muy grande. Está escrito en el Ramayana. Hay que encarnar, pasar por un proceso evolutivo espiritual, el alma migra de un cuerpo menos evolucionado a otro. 8.400.000 especies, hasta llegar a encarnar como ser humano. Y una vez que él encarnó como ser humano, tenía su conciencia espiritual y había aprendido. Y así pasó el tiempo siendo devoto de Ram y consiguió a un gurú, a un gran devoto de Dios, y le habló y se reunieron, y entonces él quedó encantado con ese gurú y quería ser discípulo de ese gurú, y le dijo al gurú de su devoción por Ram:
Y el gurú empezó a darle enseñanzas y le empezó a explicar cómo el alma individual era exactamente igual al Brahma absoluto. Es decir, el alma que está dentro de este cuerpo es exactamente igual a Dios. No hay diferencia entre esta alma y Dios. Inclusive se dice que si pudiéramos sacar todas las almas de nuestros cuerpos y las encerráramos en ese cuarto, ninguno de nosotros podría reconocer a la otra, porque es una misma alma. Es lo mismo que agarrar una gota de agua y arrójenlo al océano. ¿Dónde está la gota de agua? Está en todas partes y es uno solo. Y entonces Kakabushi un día al escuchar esto dijo, no estaba de acuerdo, porque él ya se había hecho devoto de Ram y él decía, pero ¿cómo va a ser esta alma igual al alma, al absoluto? Esta alma de este cuerpo limitado, o sea, no puede ser igual. O sea, Dios está allá y yo estoy acá, en una conciencia dualista. Y el Brahma le estaba instruyendo en la conciencia monista de la unidad, de la que enseña Adi Shankaracharya. Y entonces el gurú trataba de explicarle, ¿no?, cómo es que en realidad Dios y el hombre eran uno solo, pero él insistía en que no podía ser posible. Llegó un momento en que el gurú ya se molestó, porque trataba y trataba y trataba, y él lo que hacía era rebatirle lo que decía, bueno, tú vienes aquí, viniste aquí fue a aprender de mí, pero estás como un cuervo lleno de dudas, conviértete mejor en un cuervo. Y que el hombre se volvió un cuervo y se quedó cuervo. Pero al volverse cuervo, él se inclinó a los pies del gurú y el gurú quedó sorprendido. Y él le dijo, pero lo que pasa, mi señor, es que yo no puedo adorar a Dios de otra manera, sino a través de Ram. Y el gurú le dijo, pero él me lo ha dicho antes, empezó a instruirlo sobre el Ramayana y le enseñó del Ramayana y aprendió del Ramayana y lo llenó de bendiciones. Y vean, él permaneció así como cuervo después de haber recibido todo eso. Él no quiso cambiar. Kakadushundi viene a ser conocido en realidad es cuando el señor Ram va al rescate de Sita en Lanka y está en medio de la batalla con los Rakshas, y uno de los demonios arroja un arma muy poderosa sobre Bhagavan Sri Ram, que consistía en como unas lanzas de serpiente que cuando llegaban al cuerpo lo enrollaban y lo inmovilizaban, y así dejaron inmovilizado a Ram. Y en el cielo las divinidades se alarmaron e enviaron a Garuda. Garuda es el vehículo de Vishnu, es el rey de las aves, tiene forma de pájaro, de águila, y lo enviaron él a salvar a Ram. Pero en el camino, él llegó, vio a Ram en aquella condición, se acercó y con su pico comió a todas las serpientes y se fue, lo salvó, pero se fue muy confundido. La duda llegó a su mente, bueno, si este es Dios mismo encarnado, ¿por qué yo voy a venir a salvarlo? Si es Dios encarnado, ¿cómo puedo salvar yo a Dios si Él es mi creador? Y esa confusión no lo dejaba pensar en Dios. Ninguna confusión que hay en nuestra mente acerca de Dios nos va a hacer pensar en Él. Y él fue a varias instancias, a varios maestros a que lo ayudaran a aclarar esa duda, y terminó a los pies del señor Shiva. Y vean, Shiva le dice, bueno, la verdad es que yo no podría quitar esa confusión que hay en tu mente, pero sí conozco
de alguien. Entonces ocurrió que el señor Shiva le dice: ve a un sitio donde yo estuve hace un tiempo, a los pies del Himalaya, en un lago hermoso donde navegan los cisnes. Un día yo estuve por ahí y tomé cuerpo de cisne también para que no me reconocieran, y encontré a alguien que puede aclarar tus dudas. Y entonces, no, sin perder más tiempo, se fue hacia aquel lugar, llegó al sitio y vio que había una cantidad de animales escuchando las enseñanzas, muchos animales escuchando las enseñanzas que alguien estaba dando, las enseñanzas. Y cuando le escuchó el nombre de Ram. Estaba hablando del Ramayana. Y no, si este es el que me va a aclarar mis dudas. Y cuando llegó a aquel sitio y vio, era un cuervo. Ustedes saben bien que el cuervo es considerado el paria entre las aves. Él vive entre la basura y la carroña también. ¿Cómo podía ser ese ser quien le va a aclarar su confusión? Por el contrario, se confundió aún más. Pero cuando se acercó y escuchó lo que decía Kakabushundi acerca del Ramayana, su mente empezó a aclararse. Su mente empezó a aclararse. Todas sus dudas se empezaron a ir. Y ese es el poder del Ramayana, el poder de las escrituras sagradas, hasta que su corazón se llenó de devoción otra vez. Es ahí cuando se encuentran de Kakabushundi y le hace pranam, y Kakabushundi le cuenta toda su historia. Vean, Kakabushundi, cuando Bhagwan Sri Ram era un niño, Bhagwan Sri Ram arrojaba migajas de pan y él en el patio comía directo prasada del Señor. La comía. Eso lo elevó espiritualmente. Y vean, esa es la historia de Kakabushundi, de un hombre de una naturaleza, de un orgullo muy grande, de una naturaleza muy densa, que estuvo hasta en contra de su propio gurú, pero llegó a ser un alma muy elevada. Piensen qué opciones y qué posibilidades podemos tener nosotros. Tenemos muchas. Y vean, cuando Garuda se rindió a los pies le dijo: mi señor, Garuda le dice a Kakabushundi, tu conocimiento del Ramayana y del Señor es elevado. Ahora mismo yo puedo convertirte en ser humano otra vez, para que no estés en ese cuerpo miserable. Y él le dijo: no. ¿Pero por qué, Señor? Si es el cuerpo de un cuervo. No, porque en este cuerpo de cuervo, conocí las enseñanzas de Bhagwan Sri Ram. Este cuerpo de cuervo comió prasada del Señor. Yo quiero conservar este cuerpo. Entonces vean, una vez que conocemos la devoción, no importa el lugar donde estén, no importa si son ricos, si son pobres, en verdad vamos a disfrutar de la grandeza del Señor, de la gloria de Dios todos los días. Dice que aquel que se rinde a los pies de Bhagwan Sri Ram ni la lujuria, ni la vanidad, ni la rabia pueden afectarles. Eso significa que ninguno de ustedes va a tener enemigos. Porque donde no hay lujuria ni vanidad, ni ira, no hay enemigos. Solo hay gente que nos ama. Esa es la enseñanza del Ramayana.